Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Vamos a continuar con el segundo encuentro latinoamericano de escritoras, en nuestro segmento que hemos titulado Entre Nosotras. En esta oportunidad vamos a tener la presencia de estudiosas, de poetas de Chile, Puerto Rico y Perú. Y justamente ellas nos van a compartir la vida y la obra de 3 escritoras de Chile, Puerto Rico y Perú. Y agradecemos la presencia de Mayda Colón de Puerto Rico, Josefina Tralcán de Chile y Yolanda Westphalen Rodríguez de Perú. Vamos a iniciar la actividad con Mayda Colón de Puerto Rico, quien nos compartirá la vida y obra de Ángela María Dávila. La semblanza de Mayda Colón, para que sepan quién nos va a hablar. Mayda es poeta y editora. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Dosis, del año 2006 y reeditado del 2017. Prozac, publicado en el año 2010. Recuentos y volteretas, una antología en el 2016. Y La Casa del Vacío en el 2018. Actualmente trabaja en la preparación de su libro titulado De donde me vienen los pájaros esos. Actualmente es editora de la colección de poesía Travalis Editores. Muy bien, Mayda, bienvenida y cuéntanos la importancia de la vida y la obra de Ángela María Dávila de Puerto Rico. Gracias, Doris. Pues miren, estoy aquí para presentarles una poeta, declamadora y cantante que nació el 21 de febrero de 1944 en Humacao, Puerto Rico. Su nombre es Ángela María Dávila Maravé y durante su vida publicó 2 libros, Homenaje al Ombligo, un libro a 2 manos que escribió en conjunto con su esposo en aquel entonces, el poeta José María Lima, además de Animal Fiero y Tierno. Fallece el 8 de julio del 2003 y nos deja un libro inédito que se titula La Querencia y sale poco después de su muerte. Se nos muere joven y afectada de Alzheimer. La crítica nacional la consideró una de las exponentes más importantes de la generación del 60. Ángela fue una mujer fuerte, afrocaribeña, que asume plenamente su experiencia como sujeto, nos deja su respiración, y es que los que utilizamos el lenguaje no siempre pensamos que en él nos jugamos el entendimiento, los significados, la posibilidad de la existencia, pues para existir somos un diálogo, un suceso que dispone esa posibilidad última de ser humano. Me parece que por eso la poesía como género y fenómeno puede sobrevivir. La poesía es un brazo que se estrecha desde la soledad, una mano que acaricia y golpea. La poesía nos conecta con algo que está fuera del ordinario, nos provee un estado de situación, nos ordena y reordena perpetuamente las implicaciones de nuestra finalidad en el mundo este. La poesía también nos muestra que la historia escribible tiene que ver con lo pendiente. De ahí que haya poetas como ellas que son leídas y atesoradas por gente de diversas generaciones. Eso es lo lindo, o sea, aquí en Puerto Rico. Todas las generaciones en conjunto la leemos, ¿no? Y es que en muchas instancias que pasa a las mujeres se nos piensa en una perpetua maternidad, escribiendo cosas cursis o líricas o que tienen que ver solamente con amor, aunque también cuentos de hadas para los niños. Pero escribimos cuentos después de tantos cuentos sobre cómo somos nosotras. La mujer que escribe toma cuerpo
que es lo mismo que decir, que se adueña de las tramas de su cuerpo, se muestra con su cuerpo. La poesía de las mujeres por fuerza tiene el cuerpo que le arrebata las narraciones de su cuerpo, al mito de su maternidad y su belleza. En toda comunicación el lenguaje es el que propicia la realidad, con el común acuerdo, con nuestras historias. Entonces lo que resulta conmovedor es el camino, buscarse entre tanto constructo social disfuncional para tratar de narrarnos con la debida justicia, con la ternura, el respeto y su falta, con lo que somos y con lo que vamos siendo, ¿no? A esta mujer hay que leerla como quien sospecha que la vida le ocurre la realidad, que al lenguaje le ocurre la realidad y que esa realidad tiene todo tipo de consecuencias. Hay que leerla desde su rítmico tono, su oralidad que dialoga, sus palabras de uso diario, íntimas y amistosas. Les voy a leer 2 poemas para que sientan cómo es ese ritmo de Ángela María Dávila. El primero dice: ante tanta visión de historia y prehistoria de mitos, de verdades a medias o a cuartas, ante tanto soñarme me vi, la luz de 2 palabras me descolgó la sombra. Animal triste, soy un animal triste parado y caminando sobre un globo de tierra. Lo de animal lo digo con ternura, lo de triste lo digo con tristeza como debe ser, como siempre le enseñan a uno el color gris. Un animal que habla para decirle a otro parecido su esperanza. Un mamífero triste con 2 manos metida en una cueva pensando en que amanezca, con una infancia torpe y oprimida por cosas tan ajenas. Un pequeño animal sobre una bola hermosa, un animal adulto, hembra con cría que sabe hablar a veces y que quisiera ser un mejor animal. Animal colectivo que agarra de los otros la tristeza como un pan repartido, que aprende a reír solo si otros ríen para ver cómo es y que sabe decir: soy un animal triste, esperanzado, vivo, me reproduzco sobre un globo de tierra. 2. Déjenme sola con mis cosas, déjenme sola en el baño con mis pestes, mis excreciones, mis intimidades, déjenme sola en mi cuarto al desvelo, alucinada y llena de llagas o ardorosa o aullando, dejen que llore cuando me dé la gana, mientras friego o descongelo el freezer, que rabie probando las habichuelas que volteé desesperada el arroz, excúsenme del beso por un tiempo, déjenme ya. No me saluden, déjenme así apestada, espinada con la rosa, hincada en esta piel de lama hedionda. No me hablen, no me miren, por lo menos no grito. Déjenme sola, coño, déjenme con mis pestes, déjenme que me joda, que esto pasa. Además de la lectura, ¿no? Además tu forma de leerlo, muy puertorriqueño, también nos ha traído exactamente a Ángela María Dávila. Como quedan unos minutos, porque ha sido muy breve tu participación, quería preguntarte qué conexión o qué diferencia encontrarías con, o cómo las mirarías a Ángela María y a Julia de Burgos, ¿no? Que es la otra gran poeta de Puerto Rico, y además que tú conoces mucho de la poesía de Julia de Burgos. ¿Qué diferencia habría? Porque nosotras, para las latinoamericanas, para saber, ¿no? ¿Quién es Ángela María y quién es Julia de Burgos? Bueno, interesantemente yo creo que a las 2 las une una gran musicalidad. Son unas poetas que siempre escriben como si tuvieran una escala musical enfrente. Julia, pues lógicamente una poeta anterior a Ángela, de una generación antes. Eh, de alguna manera no existe poeta en Puerto Rico que probablemente no haya leído el trabajo de Julia. Julia probablemente es la poeta más conocida en términos internacionales. O sea, probablemente si le preguntamos a alguien de otro país, ¿sabes algún poeta puertorriqueño? Probablemente solo pueda decir Julia de Burgos. Entonces es muy interesante por ese carácter internacional de la poesía de Julia y porque Ángela también se nota que es su lectora. De hecho, tiene poemas que le dedica. Tiene uno que empieza y dice: Julia, yo vi tu claridad. Y entonces es muy interesante porque Julia tiene un lenguaje muy rítmico, pero Ángela
tiene una palabra que es muy cotidiana, una forma de hablar. De hecho, a veces corta la última letra de una palabra y en vez de claridad dice claridad, que sería generalmente utilizando esa oralidad, ¿no? De cómo hablamos versus a cómo lo escribiríamos. O tiene que ver con la cuestión también de la raza, de raza, clase. Tiene que ver con la raza y tiene que ver con la clase, pero también es un asunto de lenguaje. Cuando miramos la poesía de Ángela, de alguna manera ella hace unas rupturas dentro de ese lenguaje y, por ejemplo, lo que sería Ángela María Dávila, ella escribe Ángela María junto y en lugar de G pondría J. Así que de alguna manera jugaba con los caracteres y pues ponía las letras de manera en como esas letras suenan, no necesariamente como las expresaría la Real Academia, ¿no? Pero sí, hubo mucha camaradería desde la poesía de Ángela, lógicamente hasta la poesía de Julia, y es como si Ángela, dentro de otra generación, llevara a Julia a otras esquinas, ¿no? Y a la vez una voz muy dialógica con muchas otras mujeres, con Sor Juana y con muchas otras mujeres importantes en su tiempo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Maida. Maida Colón, hablándonos de Ángela María Dávila de Puerto Rico. Y vamos a invitar ahora a nuestra amiga, a quien conocimos en un evento acá en la Huacachina, en Ica. Ella es chilena, es Josefina Tralcán. Nos va a hablar sobre Teresa Wills-Montt, ¿no? De Chile. Josefina Tralcán es editora, traductora, ensayista y poeta mapuche, coordinadora de Cantayal, Poesía, Generosidad y Comunidad, que engloba Chile, China y Perú, la Asociación Antirracista de Difusión Cultural. Publicó el poemario Pequeño, Ediciones del Trueno, en el 2018, traducido al chino por Keke Wang. Mantiene inéditos CHILE y Chinchorro. Bienvenida, Josefina. Por favor, compártenos para conocer mejor a Teresa Wills-Montt. Gracias, Doris. Bueno, les comento que, como decía Doris, coordino Cantayal, y en Cantayal desde el 2018 venimos rescatando a esta poeta que es la Teresa Wills-Montt, o Wills-Montt, como ella se prefería llamar. Este trabajo lo presentamos en Huacachina, donde conocimos a Doris. Está liderado por Andy Alcaíno Piña, también otra poeta chilena, aquí mujeres juntándonos en Cantayal para propagar a la poesía de otras mujeres que vinieron antes que nosotras. Así que esto es un trabajo de años que venimos rescatando a la Tejita, como ella prefería llamarse, pero nació como María Teresa de las Mercedes Wills-Montt. Era de una familia aristocrática. Nació en Viña del Mar, cerca de Valparaíso, en Chile, el 8 de septiembre de 1893. Lamentablemente murió en París el 24 de diciembre de 1921, apenas con 28 años. Después le voy a comentar por qué su vida fue fulgurante pero breve. Ella publicó su primera obra, que es un poemario llamado Inquietudes Sentimentales, en Buenos Aires en 1917. Luego ese mismo año publica Los Tres Cantos, que es como una especie de gran poema largo, muy como siguiendo la estela de la Mistral con sus cantos materiales, lo mismo Neruda, que también lo publica en Buenos Aires en 1917. Luego está En la quietud del mármol, por la Casa Editorial Blanco en Madrid en 1918, es decir, al año siguiente. Y luego, en 1919, publica Anuarí, otro poemario, también por Casa Editorial Blanco. También tiene cuentos para hombres que son todavía niños, que son bastante como oníricos, bastante surrealistas, y lo publica esta vez en Buenos Aires en 1919. Finalmente tiene una obra póstuma, que es una reunión de sus diarios, de todo lo que no se publicó, etcétera, que se llama Lo que no se ha dicho, que fue publicado en Santiago de Chile al año siguiente de su muerte, en 1922. De hecho, si se fijan que falleció en diciembre, entonces fue como una pequeña conmemoración, que es uno de los pocos homenajes que se le ha hecho a esta escritora, que realmente les voy a comentar que ha sido muy, muy castigada por la historia, por la sociedad, solo por ser mujer y querer ser intelectual. Les comento, ella también se llamó a sí misma Teresa de la Cruz, porque ella era una mujer muy hermosa, muy inteligente, pero su pecado para el Chile de la época, del siglo XIX, principio del siglo XX,
era que ella quería ser intelectual, ella quería escribir poesía, ella quería cantar ópera, quería estar ahí con todos los poetas y escritores, y no se la permitieron, en serio, desde su marido, sus padres, dicho en sus diarios que han sido publicados en Chile también, comenta que su mamá una vez la encontró como a los 12 años con un libro que le había sacado el papá y la golpea y le dice que la lectura no es para ella, que eso no es cosa de mujer y menos de ella, que es como una aristócrata, y ella llora y de hecho la golpea y rompe el libro y lo comenta en su diario acá. Entonces es una mujer como nosotras también, porque igual, a pesar de que ella nació en otro siglo, a ella también le pusieron trabas para ser intelectual y su único anhelo era escribir poesía, estar ahí, y fue súper, súper perseguida. Su marido también, la sociedad, la familia, la desterraron, y cuando el marido vio que ella estaba como entrando un poco en la intelectual, amiga de Víctor Domingo Silva, allá en Iquique, en el norte, pues no halló nada mejor que acusarla de adulterio y la encerraron en un convento, porque en esa época las mujeres de aristocracia no las mandaban a la cárcel, pero mandaba a la iglesia y la mandaban a un convento. Estuvo casi 2 años ahí encerrada, escribiendo furiosa, intentando rebelarse contra este destino, también cantando cartas a un amor que ella tenía, que era el primo de su marido, que le permitió todo, pero no le dio al final nada, y mientras tanto intentaban repudiarla, desheredarla, todo lo que fuera, callarla, ella seguía mandando cartas y cosas. Finalmente parte al destierro en Buenos Aires, desterrada por Chile, así la sociedad la truncó, así, o sea, esta mujer no se quiere quedar callada, ya bueno, ándate. Pero ahí empezó con su carrera por fin. Sin embargo, el marido se vengó de ella y no le permitía ver a sus 2 pequeñas, a quien ella amaba profundamente. Le quitó sus derechos de madre porque ella era una mala esposa. Y eso va a marcar mucho la vida de Teresa, porque ella es una mujer muy sensible, también muy despierta en lo intelectual, pero ella ha sido privada de sus hijas, injustamente, teniendo todo el poder para estar con ellas, y eso siempre le va a pesar. Entonces, acá llega a Buenos Aires, la recibe Vicente Huidobro, ¿cierto? El poeta chileno, le empieza a hablar hasta que conoció a Jorge Luis Borges, etcétera. Estaba ahí en medio de la vanguardia, y luego empieza la guerra, y ya desencantada un poco con su vida, decide irse a alistarse de enfermera. Y en Estados Unidos la toman presa porque creen que es una espía alemana. Y la devuelven y se va a Europa y vive todo este periodo, la publican en Madrid, ella con sus libros, con sus crónicas, con una narración súper exquisita. Sin embargo, esta pena en su corazón de que ser alejada de sus hijas, al final le pasa a Mella, con ayuda de una empleada que ella tenía, que venía de Chile cuidando a su hija, logra juntarse con sus niñas en París. Empieza un periodo feliz donde empieza a publicar. Sin embargo, el marido se entera y manda a las niñas de vuelta a Chile. Y en Chile ella no las iba a poder ver nunca más. Por lo tanto, Teresa toma la lamentable decisión hace 100 años, en 1921, de quitarse la vida, porque ya está harta de todas estas restricciones que no le permiten ser. Ahora sí es una intelectual, pero no le permiten ver a sus hijas. Qué crueldad. Ella no lo soporta. Y la lloran amargamente todos, Vicente Huidobro, sobre todo su gran amigo, y también empiezan a desprestigiarla. Hasta el día de hoy en Chile está ese problema, es que ella era una femme fatal. No, es que ella no sé qué, es que ella tenía muchos amantes, siempre intentan no valorar su escritura, pero nosotras sí la vamos a valorar. Entonces ahora yo les voy a leer 2 poemas que traje de ella, uno del primer libro, Inquietudes Sentimentales, que tiene dejes románticos también y surrealista, les va a gustar mucho, y también otro de En la quietud del mármol. Ya, voy por el poema 48 de Inquietudes Sentimentales, un libro de 1917. Ya, y dice así: sombras furtivas que entran por las cerradas persianas han decorado mi techo con el capricho de un artista. Es una ciudad pigmea que tiene como único habitante a una frágil araña con patas de alfiler. El humo de los palillos de sándalo que arden en un rincón finge formas de esbeltas bailarinas que se alargan azuladas hasta cortarse como elásticos. Una máscara china se muere de risa contra el ropero. Cuchichea los retratos espantados de tan inmotivada hilaridad, cuidando de no ser oídos por el sombrero que se retuerce sobre el sillón como cabeza recién cortada. Bosteza los cajones de la cómoda, mostrando la blancura de las camisas y sacando la lengua rosa de las cintas, mientras la perilla del lecho sostiene bronceada polémica con un par de zapatos que protestan indignados de la ebriedad de sus tacos. Un guante hace extrañas musarañas contra la pared. Tiene el mismo crispamiento de los agonizantes sobre las mortuorias sábanas.
La ciudad de mi techo se ha obscurecido y la temblorosa araña ha ido a esconderse entre sus hilos que cuelgan como hamaca de una a otra cornisa. Todos los héroes de las novelas que vagaban confundidos por la sombra han vuelto a los estantes buscando las páginas de sus libros, como vuelven las ánimas al cementerio cuando apunta el día. En la cabeza de la nada se ha suicidado una idea. Como ven, ya en 1917 ya estaba experimentando con toda esta como animación de los objetos, el surrealismo, entonces ya estaba en una pieza que cobra vida y ella recrea como toda esta situación con imágenes un poco macabras, como la cabeza recién cortada, esta araña, el cementerio, las ánimas. Y de ahí me voy a agarrar porque el tema del cementerio y el de la muerte ha sido bastante constante en Teresa Bilsmont. De hecho, ella en su diario, cuando está presa en el convento, escribe: me siento pequeña porque me aplasta la vida y los hombres entre los que nací. Quiero infinidad porque me ahoga lo finito. En estos sublimes delirios mi alma se arranca de su esfera y cuando vuelve a ella, qué tortura, qué ansía de libertad. Claro, porque siempre la estaban oprimiendo, intentando que no escribiera, que no se presentara, que no leyera en público, que no llegara a cantar, es que era una vergüenza. Pero no, ella siguió hasta el final, hasta ya cuando el pesar por esta injusticia de que le quitaran su hija ya la superó. Finalmente, otra anécdota, ella cuando logra estar en Buenos Aires, la empiezan a conocer, etcétera, se le declara a un joven argentino de 21 años y le dice: por favor, amor mío, Teresa, cásate conmigo. Teresa le dice: no puedo, porque si yo anulo mi matrimonio, me van a quitar del todo a mis hijas. Y ella siempre con la esperanza de volverlas a ver. Y el hombre se suicida frente a ella, frente a todos los que estaban, se corta las venas. Héctor. ¡Ay! Y Teresa no sabe qué hacer y empieza a trabar sus nuevos poemarios en base a este hombre que lo idealiza, porque ella tampoco lo pudo conocer muy bien, y le pone Anuarí, como del enero. Y acá en Chile y en Argentina es como el verano, ¿entiendes? Como un periodo más o menos feliz de ese amor que pudo haber sido. Y ahí, en La quietud del mármol, que es el poemario que escribe cuando muere y ella le va a ver su tumba, también está Anuarí. Les voy a leer este último poema, que es el 33, para Anuarí. Anuarí, Anuarí, ¿por qué te fuiste? Se retuercen mis manos, blasfeman mis labios, y mis ojos se ponen fijos, fijos, como esas estrellas perversas que destruyen el destino de los hombres. La oscura belleza del lírico mal tiéndese en velos armoniosos sobre mi frente, bajando hasta mi cuerpo y envolviéndolo como plegadiza alga marina. Es el mal de la pena, de la negra pena, Anuarí. Frente a tu lápida ya el corazón no llora, se hiela como el mármol. Mis flores se mueren carbonizadas por el sol, como viejecitas que han sufrido mucho. Solo mi cabeza es torturada cuando se inclina sobre la piedra, buscando ansiosa la caricia fría. Cada día que pasa es una gota que va horadando el subterráneo de mi dolor. Cual oscilante llama, mi espíritu es juguete de un vendaval macabro que silba amenazante y destructor en los huecos abandonados de mi cerebro. Ya no sé vivir y vivo, y tampoco puedo morir porque me faltan fuerzas para cerrar los ojos. Vemos también como una óptica moderna que Teresa también necesitaba un apoyo. En ese momento estaba sola en Europa, etcétera, en Argentina, y más mujeres o más personas debiesen haberla apoyado con mayor fuerza, porque su deseo de libertad, de ser intelectual, incluso de ver a su hija, era un deseo absolutamente legítimo. Y como ella, animamos a todas nuestras escritoras, poetas, a que sigan escribiendo, que siempre busquen esa libertad, cueste lo que cueste, porque nosotras sí podemos ser intelectuales y sí podemos ser poetas. Y con eso te doy el paso, querida Doris. Gracias. Gracias, Josefina. Qué interesante. Tu Teresa Bilsmont nos recuerda también las adversidades que pasó otra escritora, Teresa de la Parra, otra Teresa, ¿no? Teresa de la Parra, de Venezuela, que también tuvo que sobrellevar todo este aprisionamiento también de la clase social, ¿no? Y bueno, y también se hermana, trágicamente, con otras historias, ¿no? De peruanas como Mercedes Cabello de Carbonera y Clorinda Mato de Turner, la misma Juana Manuela Gorriti, ¿no? Que fue perseguida, argentina ella, que vino a Perú, y en fin, hay varias historias que tenemos que
que rescató bien, gracias, y de verdad me cayó recontra bien la Teresa Bilsmont, ya quiero ser su pata. Y ahora vamos a invitar a Yolanda Westphalen Rodríguez, de Perú, para que nos comparta sobre la vida y obra, la semblanza de Yolanda Westphalen, ¿no? Ya nos va a explicar el parentesco. Yolanda Westphalen Rodríguez, quien nos va a hablar, es crítica literaria y profesora de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 2001, el Fondo Editorial de la Universidad publicó su libro César Moro, La poética del ritual y la escritura mítica de la modernidad. En el 2005, las actas del Coloquio Internacional César Moro y el Surrealismo en América Latina. En 2014 publicó un libro de ensayos titulado Apuntes en voz alta. Ha publicado muchísimos artículos y libros colectivos, como por ejemplo, como en Mujeres y Género en la Historia del Perú, Mujer, Cultura y Sociedad, Estudios Culturales, Discursos y Pulsiones, etcétera. Tiene varias publicaciones Yolanda. Además es nuestra amiga y muy querida. También tiene 100 años con Yursenar y Escritura Femenina, Reivindicación de Género en América Latina. En fin, bienvenida Yolanda, y por favor pones el audio y compártenos sobre la vida y obra y la importancia de Yolanda Westphalen. Sí, buenas. Yo en primer lugar quiero saludar también a las organizadoras de la 11ª edición de la Feria del Libro. Son de Huancayo, que además me encanta que se sume la palabra feliz. Y en particular a ti, Doris, porque es gran poeta y gestora cultural, siempre, ¿no?, promueves el reconocimiento de escritoras de ayer y de hoy, y a través de estos eventos, como el de las escritoras, el encuentro de escritoras, etcétera, se recupera la memoria de poetas de otras generaciones, como mi madre, ¿no? Ya está la relación, ¿no? Y creo que estamos construyendo una memoria intergeneracional, que es muy importante. Acabo de ver que estamos, ¿no?, hablando de inicio del siglo XX, de la generación del 70, y yo voy a hablar de mi madre, que es de la generación del 50. ¿No? Creo que estamos, ¿no?, estableciendo vasos comunicantes. Bueno, como digo, mi madre, ella es Yolanda Rodríguez de Westphalen, pero toda su vida escribió como Yolanda Westphalen, y se le ocurrió ponerme a mí Yolanda Westphalen. Entonces, ¿no?, un gran problema. Yo siempre le dije, escribe bien, porque las glorias me las voy a llevar yo. Entonces, esa es la situación. Pero muchos de ustedes quizá no la conozcan, entonces voy a hacer una semblanza breve de ella, y voy a leer también algunos de sus poemas para que tengan una primera impresión de su vida y obra, y bueno, espero que quieran conocer más de ella, y también que la lean, sobre todo que la lean, ¿no? Ella pertenece cronológicamente a la generación del 50, ¿no? Nace en Cajamarca el 10 de noviembre, como dije, en los años 20, no doy más precisiones porque si no se molesta, y murió el 26 de junio del 2011. Comenzó a escribir a mediados de la década del 60, en todo caso publicar, ¿no? Pero no fue, su primera obra no fue de poesía, sino un estudio sobre el mundo de Trilce en César Vallejo, que lo escribió conjuntamente con Mariano Iberico, pero un filósofo vitalista, ¿no?, y María Eugenia Yerbolini, y fue publicado en 1963. Y publicó en vida 9 poemarios, y en las obras completas que se acaba de publicar el Fondo Editorial de San Marcos, en la semiclásica sanmarquina, se incluyó un poemario más que se encontró, pero todavía estaba inédito, y también se publicaron otras obras. O sea, su primer poemario fue Palabra Fugitiva, que aparece en 1964. En 1971, Ediciones Ramos Florida, que era una editorial muy pequeña pero muy importante, que fue dirigida por Javier Sologuren, publicó su segundo poemario, Objetos Enajenados, también la cuestión de los objetos, después vamos a volver a eso. En 1984 aparece Universo en Exilio, que fue posteriormente traducido al francés por Marcel Hénard y publicado en una edición bilingüe en Bruselas en 1987. En 1989, Cositec financia la publicación de su antología poética, que incluye el poemario hasta entonces inédito Ojos en ceguera clausurados. 7 años después, en el 96, aparece Dipi. Como su nombre dice, eran dos: Saludo a Vallejo y Fuegos Fatuos. En 1999, publica Graffiti, ¿no? Publica la versión en castellano y posteriormente una edición bilingüe, francés-castellano, y le otorgan el premio Gabriela Mistral en mérito al conjunto de su obra poética.
Y el año 2000, Magdala, que era una editorial dirigida por nuestra querida amiga Esther Castañeda, ¿no? Hiromi Toguchi, ¿no? Entonces nos entrega Himno a la Vida, que fue escrito antes que Graffiti, pero publicado posteriormente. Y los dos últimos poemarios publicados los dio a conocer a la editorial Carpe Diem, dirigida por Anita Troyano. Silencio y Piedra, que lo escribe luego de la muerte de mi padre, sale publicado el 2005, y Viviendo el Tiempo, el 2008, ¿no? Y como les dije, ya el 2018, o sea, aquícito nomás, ¿no? Se publicó, se acaba de publicar en Clásicos Samarquinos su obra completa. En un primer volumen está la poesía completa y en el segundo cuentos, ensayos y crítica periodística. Y es importante, han adquirido el de poesía, ¿no? Para los espacios culturales, ¿no? Que organizan a nivel de diversas zonas del país, y también se puede encontrar en línea. Entonces espero, les voy a enviar después los enlaces para que la conozcan, ¿no? O sea, como digo, menos conocía que su labor poética es también su labor crítica, ¿no? Pero creo que es importante destacar que ella hace estudios académicos. Su tesis, su primera tesis es Los ríos profundos de José María Argueda, sobre los ríos profundos, y el segundo sobre Pedro Páramo de Juan Ruz. Entonces también muestra de dónde enuncia, ¿no? Y esta orientación latinoamericanista, y esta preocupación por estas formas narrativas que estaban vinculadas o asociadas a la forma del realismo mágico, y ella hace un estudio sobre la metáfora, en el caso de Los ríos profundos y también en el caso de Juan Ruz. Ahora, su trayectoria, para que no la veamos solamente como una intelectual, ¿no? Es particularmente interesante porque también, si bien no tuvo las condiciones, digamos, trágicas, ¿no? Que nos han relatado, ¿no? Sí tuvo que enfrentar muchos los problemas con los que la mujer escritora de su generación y las actuales, dejémonos de eufemismo, las actuales también enfrentan, con las cuales tienen que convivir cada día, ¿no? Ella ingresa a la universidad en la década del 60, cuando ya tenía 4 hijos, ¿no? Era huérfana de padre y entonces no pudo estudiar, porque los recursos económicos que habían, que no eran muchos, fueron dedicados al hermano mayor, que pudo estudiar Derecho en una universidad privada. Y cuando ella dijo, y yo, mi turno, le dijeron, no hay nadie más en la cola, no hay sitio. Entonces tuvo que, ¿no? Definitivamente esperar. No, felizmente mi papá sí no se hizo problemas, ¿no? Y pues, finalmente postuló a la universidad, y fue un mérito enorme si se tiene en cuenta que las edades de sus hijos iban de 6 a 13 años y éramos bien fastidiosos, ¿no? Entonces, no éramos muy inquietos, diríamos así, ¿no? Entonces, pero era un reto personal como mujer. Ella no quería ser solamente madre y esposa, sino realizar sus propias aspiraciones como escritora intelectual, ¿no? Y recuerdo algunas amigas, ¿no? Yo las veía en ese momento como amigas y he venido a descubrir que eran parte de su campo intelectual, pues, o sea, el campo intelectual de la época, pero las olvidadas, las ninguneadas, ¿no? Que eran todas las mujeres. Entonces tengo ahí a Lucha Rivara, que era una historiadora y filósofa, Lola Torne, Tita Belaunde, Carmelú Bejarano, escritoras, literatas, que obviamente merecen ser estudiadas, ¿no? Entonces, ya a nivel personal, que me acuerdo, yo cuando era pequeña de ella como escritora, aparte que le tomaba su clase de latín, y le decía, te has equivocado, pero me acordaba que tenía una máquina de escribir verde, creo que era de marca Olimpia o una cosa así, la ponía a la ventana de su cuarto que daba a la calle. Entonces, una vez que estábamos jugando con mi hermana ahí fuera, se acercaron unos señores y nos dijeron muy cortésmente que mi mamá les había encargado que se lleve la máquina. Entonces nosotros le dijimos que bueno, y si les había encargado algo más. Entonces ellos nos dijeron que sí, que también les habían encargado una silla, ¿no? Entonces se llevaron varias cosas, no para mucho agrado de mi mamá, pero bueno, en todo caso, lo que me acuerdo es que nos contaba cuentos, nos inventaba historias, ¿no? Aventuras, nos decía aventuras de Jack and Jill, historias de la cucarachita Martina que las cambiaba totalmente, la hormiguita viajera, el caballito de los 7 colores, ¿no? Y bueno, cuando nos cantaba le pedíamos que nos calle, porque no tenía muy buena voz, ¿no? Pero como a veces no sabía cómo calmarnos, porque éramos un público audio de historias, nos cambiaba las historias. Una vez que estaba apurada, no sé por qué,
algún compromiso social, inspiración poética, lo que fuera, yo le pedí que me contara por 50ª vez la historia de Pinocho. Entonces ella, como estaba apurada, decidió matar al personaje, que causó un gran revuelo de mi parte porque no murió Pinocho. Pero bueno, lo que en todo caso siempre me fascinaba era su capacidad para, en medio de toda esta varaunta familiar, construirse su mundo propio. Ese espacio privado de la poesía en el que se sumergía y que la trasladaba lejos de nuestra cotidianidad, ¿no? Ese mundo interno que era su cosmos. Ella tiene un poema que dice, yo soy el cosmos. No lo voy a leer porque es muy grande, ¿no? Pero ella era el cosmos, este era su cosmos, ¿no? Este universo era el universo de la palabra fugitiva en la que ella se exilaba, ¿no? En la que los objetos se enajenaban, en la que la realidad se convertía en grafitis. Este universo de poesía era su mundo, ¿no? En el que se encontraba a sí misma, y era la vida a la que ella le dedicaba su himno. Por eso el poemario, uno de sus poemarios, se llama Himno a la Vida, ¿no? El conjunto de su obra constituye un canto de alabanza a la poesía, ¿no? O sea, es asumida como gran metáfora de la vida. Es una especie de actitud sacra, en la que el verbo se hace música y la palabra es una suma de sensaciones. Es una poesía vitalista que asume la vida, siguiendo la perspectiva de Ortega y Gasset, como principio fundamental ordenador del cosmos y de su propio universo poético, ¿no? Y que canta a la existencia humana como el eje de su reflexión crítica. A lo largo de los años exploró diversas temáticas: la objetualización en objetos enajenados, el paso del tiempo, el choque con la muerte, la soledad y el silencio, pero ya desde su primer poemario, Palabra Fugitiva, su gran tema fue la palabra y el oficio poético. Y también desarrolló una búsqueda formal propia, ¿no? Fusión de géneros, como el ensayo y la poesía de Saludo Vallejo. El retorno a formas clásicas como el himno, para deconstruirlas y convertir lo que podía ser un canto religioso en una suerte de canto a sí misma de la poesía y del sujeto poético, ¿no? En himno a la vida. Y las formas breves, en grafiti y silencio de piedra. Como hay poco tiempo, creo que voy a pasar a leer algunos de sus poemas. Voy a leer uno que es medianito de largo y algunos chiquitos. Si alcanza el tiempo, dejo perfilnar alumbrar, que es más o menos larguito, y si no, cortamos ahí nomás. Bueno, voy a comenzar con zapatos de objetos enajenados. Los zapatos negros de cuero agrietado viven en ese atardecer impostergable, un gesto despoblado de pasos, viven el fracaso del límite del uso. Son objetos yacidos, descoloridos, roídos, sufridos y callados. Zapatos negros olvidados en su pasividad, yacen, se agigantan, sonambulizan una extraña huida hacia ese abismo absoluto de una soledad pretérita. La ciudad entera flota en las suelas gastadas y vencidas de esos zapatos excluidos del hombre, ajenos, extraños a su vivir diario. De pronto llega hasta ellos una noche larga como una ausencia y los despierta de su inercia, comunicándoles un sentimiento frenético de vida. Y ese par de zapatos, rebeldes en su humildad, crecen y aprisionan al atardecer de ese mundo de olvido, el ayer del pasado útil y el mañana de esa noche que les quema y le hiere, en esa herida lacerante de una vejez no merecida. Y los zapatos cobran un relieve tétrico y agónico. El pasado revive en ellos, las calles, las plazas, los cines, la gente. Vive, crece, habla, grita por ellos y en ellos. La soledad se avecina a la multitud. Los zapatos ruedan peregrinos de puertos sin esperanza y se exceden en su vitalidad. Crujen, brillan, sudan, para luego desnudarse en silencio y humildad de toda añoranza. Dejar que el polvo y el olvido sea el sudario lujoso de su decrepitud. Y acá tengo, voy a saltar el universo del exilio, me voy a uno chiquito. Unos ojos en ceguera clausurados, el 5. Dice, la lluvia se esconde entre las hojas y mis pupilas absorben todo el asombro del mundo. Así de simple, así de ser. Y los que no puedo dejar de mencionar son los de Silencio Piedra, porque fue un homenaje a la muerte de mi padre, que escribí el prólogo de ese libro.
No, no son chiquititos, voy a leer primero graffiti y después voy a silencio. Sí, tiene que ser uno chiquititito porque ya vamos a, ya nos ganó Entonces, el tiempo. silencio de piedra. Ya. Silencio de piedra, que es chiquitito. ¿No? Un poquito porque voy a ubicarlo. Ya, este recorte chiquito. O la pasión de vivir con el corazón devorado por los pájaros. El siguiente que dice, que termino, vivía ignorando la muerte, admirando el devenir del crepúsculo, hasta caer desde la alta torre a un silencio de piedra. Bueno, muchas gracias. Así es, muchas gracias, Yolanda. Siempre hemos afirmado aquí en la feria que una de las de los beneficios de la virtualidad ha sido ayudar a los sectores más oprimidos, en todo caso, las que no tenemos acceso, ¿no?, a muchos espacios, porque la virtualidad ha ayudado a que ferias tan humildes, pequeñas, pero ricas en contenido, como la Feria de Huancayo, por decirte, tengan acceso al mundo, porque con la logística física y económica jamás podríamos haber podido invitar a 35 invitados e invitadas internacionales, ¿no? En cambio, la virtualidad más bien hay que aprovecharla para quienes no tenemos acceso, quienes no tenemos tanto dinero, no tenemos poder, y en este caso no tenemos voz, como las mujeres, ¿no? Como dice Yolanda, hay que aprovechar de todo, y yo creo que lo estamos haciendo, y no esperemos otra pandemia para hacerlo, ya sabemos cómo hacerlo, hay que seguir haciéndolo. Y les agradezco muchísimo, Josefina Taralcán de Chile, Mayda Colón de Puerto Rico, Yolanda de Fallen de Rodríguez de Perú, por esta jornada, y continuamos pues con el encuentro porque hay muchas mesas más. Muchísimas gracias por su tiempo y a ustedes por escucharnos, por compartir este diálogo que fue entre nosotras, pero para todo el mundo, como dice Yolanda. Muchísimas gracias. Hasta luego.